La primera cosa que quiero darle es la gratitud por estar escuchando este culto. La segunda cosa que quiero decirle es que la vida pastoral para nosotros desde el punto de vista bíblico es la relación del pastor y las ovejas. La palabra pastor viene del griego poimen, que significa el que apacienta, el que da el alimento, el que guía. La Biblia habla en el Antiguo Testamento del que el pastor de Israel es Jehová. Y un pasaje bellísimo que todos los conocen, posiblemente es el salmo que más se conoce en el Antiguo Testamento, el más conocido de los salmos, junto con el Salmo 91, que es el salmo de la popularidad, el Salmo 23, que todos ustedes lo conocen perfectamente bien, dice: Jehová es mi pastor. Es un salmo de David, ¿verdad? Y él es el que conocía la vida de las ovejas. Decía: Jehová es mi pastor, como él había sido un pastor de ovejas. Nada me faltará, que es la batalla de un pastor, de que las ovejitas estén alimentadas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Las ovejas no comen cualquier hierba, tiene que ser pasto nuevo. Junto a agua de reposo me pastoreará. No puede ser un río que esté caudaloso corriendo, tiene que ser un remanso de agua tranquila. Confortará mi alma, eso habla más. Ya está hablando de una oveja que tiene un sentimiento, está hablando más de seres humanos que tienen cargas en el alma, que necesitamos algo más que almuerzo, comida, desayuno, algo más que dinero en un banco, algo más que un carro, algo más que una casa. Confortar el alma es tener paz en el alma, tener confianza, tener fe. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay muchas sendas. A veces la gente quiere un camino, pero la senda es estrecha, es senda. No es una calzada, donde todo el mundo camina fácil. Estrecha es la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida, decía Jesús en Mateo. Y pocos son los que la hallan. Todo el mundo quiere la calzada ancha, amplia, fácil. La puerta fácil por donde entran todas las cosas. Pero la puerta estrecha nada más que cabes tú. No caben tus pecados. Y dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor. El Señor no necesita que nosotros hagamos nada para que Él nos quiera, Él nos ama. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay un valle en Israel que le llaman el valle de la sombra de la muerte, es un valle muy estrecho, muy profundo. Las ovejas solamente ven a la oveja que tienen delante, está oscuro por las alturas, por allá están los lobos tratando de comerse alguna que se rezaga o que anda por ahí lejos. Y para nosotros, para ti, para mí, quizás este año que ha pasado ha sido un año de comprensión de cosas que antes quizás las veíamos lejanas, por ejemplo, como la muerte. Antes, hablar de la muerte era hablar de alguien que estaba muy enfermo, muy viejito. La palabra muerte se hizo entre nosotros una cosa muy normal en este año que pasó. Tristemente, una cosa que es anormal, porque lo normal es la vida. La muerte viene de Satanás, del diablo, del pecado, la herencia que nos dejó Adán, que por eso es que morimos. Así que dice que aunque yo ande en el valle oscuro, donde parezca que el pastor está lejos, donde lo que oigo es su voz, donde no veo a todas las ovejas conmigo, sino veo una sola, yo no temeré mal alguno, porque yo sé por la fe que tú estarás conmigo. Yo lo sé. Y esa fe es la que te da paz en esa oscuridad que tú no sabes. La vida no es tan fácil
como la hemos pintado, como se ha pintado, ni aun siquiera el sueño americano. Había quien tenía un sueño cubano de vivir en una casa de placa, de tener agua potable o un pocito, tener los hijos estudiando. Había una serie de cositas que eran las que hacían nuestra perfección en la vida en el país donde vivíamos. Cuando uno llega aquí, pues, aunque uno se conforma con poco, pues enseguida le dicen, no, eso es demasiado poco, aquí tienes que tener visiones más grandes, tienes que tener anhelos más grandes. Entonces ya el que se convertía, el que se contentaba con una casita, pues ahora necesita un casón. Ahora necesita la casa para él, para los hijos, para los nietos, para el futuro. Entonces en medio de todo eso es afán, ansiedad, lucha, trabajo, esfuerzo, sufrimiento, que hacen que la vida del hombre se haga un poco más angustiosa, a pesar de que hay más tareas, más televisión, la televisión es más grande, coge más canales, por eso está más tiempo puesta. En Cuba se ponía la televisión no más que por la tarde, por la mañana o eso, pero cuando era por los niños, y la verdad que no me acuerdo si había programación por los niños en la mañana. Yo creo que empezaba como a las 6 de la tarde. Y los muñequitos, las aventuras, y ya después, ¿verdad?, un par de canales y se acabó la televisión. La vida se complica y el que añade cosas añade también ansiedad. Pero aunque el valle esté oscuro y aunque esté raro el tiempo, yo no voy a temer porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, dos cosas. Me recuerdo cuando me enseñaron esto por primera vez, me dijeron que la vara era para golpear y el cayado era para ayudar. El cayado tiene una vuelta así. Y dice que eso se usaba para agarrar las ovejitas que se caían en un hueco o algo de eso y se levantaba la ovejita para ayudarlas a salir de un lugar donde estaba trabada. También el cayado se le ponía un hisopo con aceite para a la entrada del redil para tocarle la testa aquí, ya se daban trompitazos y a veces se rompían esto aquí. Ellas mismas serían con las espinos, con lo que sea, y se le untaba aceite de oliva. Así que tu vara, tu corrección, nosotros necesitamos ser corregidos por Dios. En un libro que amo mucho, maravilloso, que es el libro de Hebreos, en el capítulo 12, después de ese pasaje tan maravilloso que habla del corredor, que dice que tiene que, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, porque la carrera es larga, que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, que es la meta, la figura, quien hay que seguir es el pastor que va adelante en la carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él también, él tuvo una carrera que correr, que fue cuando él empezó como un baby, se hizo carne, vivió entre nosotros, padeció, sufrió hasta morir. Después resucitó, ascendió y nos ha prometido volver otra vez. Pero todo eso estaba en su programa, todo eso estaba en su plan. Nosotros le queremos quitar de los planes de nuestra vida todo sufrimiento. Y el Señor fue hacia el sufrimiento, como un barco que enfrenta la tempestad. Y dice después en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, esa es la vara. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estoy pensando ahora en una ovejita que está tratando de brincar la cerca. Y el pastor le dice una cosa,
le da una voz de reprensión, menciona su nombre, dice que las llama por su nombre, que las conoce y ellas las conocen, le pone nombre. Yo no dudo de eso porque una vez en el campo un amigo mío le llamaba a los bueyes y le decía a uno, le decía nube blanca, el otro creo que se llamaba lucero, pero cuando le decía nube blanca tercia, nube blanca terciaba acá, y lucero y esto, y hablaba con ellos y ellos lo obedecían, así eran bueyes. Se supone que si eran bueyes eran un poco más brutos, porque siempre se ha dicho que los bueyes son más brutos, supongo que las ovejas tienen un ranking mental superior. Así que aquellas ovejitas están tratando de irse para afuera. La cerca no saben que lo que hay fuera de la cerca es malo. Fuera de la cerca está el lobo. Yo creo que no hay ningún ser humano, ninguno, que no haya escuchado la historia de la Caperucita Roja. Eso es mundial. No solamente por las niñas. No, yo creo que las niñas, los niños, todo el mundo ha escuchado la historia de la Caperucita Roja. La famosa Caperucita que iba por el campo jugando y el lobo feroz que estaba escondido, que después se disfraza de la abuelita, hasta que ella se da cuenta que su abuelita no tenía los dientes tan grandes ni las orejas tan grandes. Así es Satanás. Y en esta semana estaba viendo los disfraces del diablo. Parece una obra de teatro. Pero dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza, cambia su apariencia. Y si usted no se ha puesto a pensarlo nunca, pues bueno, ahí está, búscalo. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Entonces, lo que pienso es que esta ovejita inexperta está mirando por la cerca hacia afuera, pensando que allá está el éxito, allá está la maravilla. Nosotros tenemos un primer capítulo del Hijo Pródigo. Tenemos nada más que la acción en vivo y en directo, pero nosotros no sabemos la logística o la información malévola que hizo que el hijo pródigo un día se quisiera ir de casa. Pero nosotros que conocemos la vida, tenemos que entender que eso no se le puede haber ocurrido a él solo. Como él sabe que hay una provincia apartada, como él sabe que la gente lo van a querer y le van a... tiene que haber habido una desinformación. Ay, muchacho, allá en la provincia apartada, estás aquí con el viejo en la bobería, dale para allá, pide la herencia y vive, muchacho. Vas a gozarte de la vida. Es posible que sea uno también de los que después se le acercaron para agarrar su pedazo. Pero tiene que haber existido un momento de tentación, de desinformación, para que el hijo se decidiera a salir de la tranquilidad de su casa, de su padre, del amor de su familia, e irse a la Bartola. Aunque hay algunos que tienen espíritu aventurero, pero siempre hay detrás de todo un tiempo de desinformación. Todo el mundo aquí, cuando tiene 10 años, ha visto 25.000 horas de televisión, de programas de todo tipo, y hay algunos que no tienen ni mucho cuidado para los muchachos, los programas que ven, tristemente. Y hay una desinformación a veces en la juventud, que piensan que si se van de casa van a ser más felices. Y muchos padres, muchas familias han tenido que sufrir y llorar y ver cómo sus hijos, después que pasan tantos años criándolos, ayudándolos desde pequeñitos, junto con ellos, en medio de sus dolores, de sus pruebas, de sus enfermedades, de las cosas raras que a veces tienen que enfrentar y no saben
que significan y por qué, y usted tiene que aconsejarlos, ayudarlos y darle paz en medio de sus tormentas. Y después de eso, Satanás sencillamente se aparece y de alguna manera los engatusa y se los lleva y los destruye. Lo mejor que le puede pasar a un hijo pródigo moderno es que tenga la oportunidad de virar. Eso es lo mejor que le puede pasar. Porque hay muchísimos que desaparecen. Este es un país demasiado grande. Hay muchas chicas, por ejemplo, que se van a la llamada del internet de alguien que les ofreció esto y lo otro, les enseñó una casa, un bote o lo que sea, y en contubernio con otra muchachita o quién sabe con quién, se fue de casa y termina en Malasia, en Singapur, en otro lugar del globo terráqueo. Y alguna puede regresar a casa, se puede escapar. Existe la trata de blancas, existe la esclavitud sexual. Vivimos en un mundo terrible. Pero las ovejitas son muy pequeñitas para entender esas cosas. Piensan que la casa es la abadía, el cuartel, y alguno le ha prometido que fuera de ese cuartel va a encontrar deleites, tesoros, maravillas. Y si dentro del cuartel lo que hay es amor, seguro que nadie las va a amar o los va a amar como lo amas tú, como lo amo yo, como lo aman los abuelitos, como lo ama su familia. Nadie. ¿Verdad que nuestro hermano Pepito estaba contando hoy la historia de un muchacho que estaba preso? Él estuvo hablando con él y resulta que la madre lo había botado. Él estaba preso porque la gente que más se suponía que lo iban a querer en la vida lo botaron. También siento tremenda compasión por estas mujeres que por la droga se les oscurece la mentalidad de tal manera, y la droga tiene tanto poder sobre ellos, ellas y ellos, que hacen cosas horrendas. Bajo el poder de la droga, hacen cosas que después lloran toda la vida. Algunos se suicidan, pero la droga primero nubla el juicio y toda una serie de cosas. Y hay algunos piensan que van a encontrar algo bueno y no encuentran nada bueno. Así que la verdad es que a veces hay ovejitas y nosotros como ovejas, y estoy ahora poniéndome en ese lugar, pensando en el buen pastor que es nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo. Supongo que alguna vez en tu vida, en mi vida, habremos estado fraguando cómo brincamos por arriba de la cerca. O estar en una iglesia llena de bendiciones, cantando, alabando a Dios y estar mirando por la ventana hacia afuera. Afuera no hay nada que sea mejor que lo que tienes. Cuando uno se convierte, después de haber conocido el mundo, uno está bien seguro de eso. Cuando uno conoce la calle, conoce el mundo. Hay algunos cristianos, algunos muchachitos que son unas ovejitas que desde bebé nacieron y se criaron dentro del redil, no han conocido más nada. Y es posible que alguien les haga un cuento de que afuera hay cosas maravillosas. Pero el que vivió afuera trató de comer pasto como pudo, se la janeó como pudo para coger un poquito de agua en un mundo árido donde los pastos no son buenos, y de pronto encontró el redil de Jesucristo y digo, ay, esto sí está bueno. Es una maravilla. Entonces se da cuenta de la diferencia. Pienso que alguien así es el endemoniado gadareno. El endemoniado había vivido muchos años de su vida, y el leproso también, pero bueno, vamos a hablar del endemoniado. Cuando el Señor llega ahí a Gadara, y entonces dice que el hombre era un hombre que vivía en los sepulcros.
que rompía las cadenas con que lo amarraban, y aquel hombre andaba dando voces y vivía en los sepulcros, quiere decir que donde vivía era en el cementerio. Y este sí es el coco, ese que le dicen a uno cuando uno es niño, oye, ten cuidado que te coge el coco. Este sí es el coco, de verdad. Y lo cierto es que aquel hombre estaba dando voces por donde quiera. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que usted sale con su familia, voy a coger un poco de fresco por la noche, y la abuela le dice, ten cuidado, acuérdate que el coco anda por ahí? Y que de pronto le salga el hombre por allá en cuero, andaba en cuero en pelota, gritando, y la gente, la mujer gritando, ¡ay! Corre, corre. Y el loco era agresivo. Aquel hombre vivía solo. Aquel hombre vivía triste. Aquel hombre estaba insatisfecho. Aquel hombre no tenía paz, ni con él ni con nadie. Estaba lleno de demonios. Los demonios son oscuridad, son malignidad, son ausencia de luz. Los demonios son agentes del mal, del príncipe de las tinieblas. El apóstol Pablo habla de ellos en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades del mal. Y aquel hombre, cuando Jesús llegó, el hombre vino corriendo, hincó la rodilla delante de Jesús y le dice esta frase a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y cuando yo pienso, cuando escucho cada frase, atormentarnos antes de tiempo, estoy viendo ahí, número uno, que el endemoniado sabía quién era Jesús. Segundo, el endemoniado sabía que estaba condenado, porque le dice eso a Jesús. Y dice, clamando a gran voz, parece que dio un grito: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Tenía un conocimiento de Cristo extraordinario. Esto es Marcos capítulo 5, versículo 7. Marcos 5, 7. Y Jesús le estaba diciendo al espíritu que saliera de él. Ustedes saben la historia, termina aquella historia bellísima cuando el Señor saca a los demonios del endemoniado. Los demonios van y se meten en un hato de cerdo, los cerdos se despeñascan y se mueren, y el endemoniado quería seguir con Jesús. Cuando uno disfruta la salvación, uno se da cuenta que es el mejor pacto, que nunca lo había visto igual. Y entonces ven al hombre, fueron corriendo a la gente, se habían perdido una pila de puercos. Vienen a Jesús, versículo 15, hay que pintar este cuadro. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido. Alguno de los apóstoles cogió una manta, se la puso por encima, pues él andaba en cuero por ahí. Ahora está vestido. Y lo que es mejor, en su juicio cabal. La mirada del hombre era una mirada inteligente. El hombre estaba claro. Yo nunca entendí esto. Tuvieron miedo. Era para haberse reído, saltado. ¡Oh, qué alegría! Mira a Pepito, el hijo de Juana, porque ahí se conocía a todo el mundo, ¿no? Mira a ese muchacho que estaba loco, lo menos que van a decir. Estaba loco y mira qué bien está. Hay que correr a decírselo a la gente por ahí. ¡Ay, mira, el tipo loco! El coco ya no es coco. Ahí es caco, pero coco no. Y le contaron lo que habían visto, lo que habían acontecido. Comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera. Parece que no quedaba más ningún endemoniado ahí. Y yo no entiendo eso.
nunca he entendido por qué le pidieron a Jesús que se fuera. Pues estaban pensando en que quizás había otros endemoniados. Jesús sacaba a los demonios, se metían en sus puercos y alguien más iba a perder puercos, quizás ellos mismos que estaban ahí hablando. Por lo tanto, la conclusión de este pedacito es que los puercos valían más que un ser humano. Un ser humano sacado del psiquiátrico y puesto en un carro o en una universidad no vale nada para esta gente que son tan materialistas que lo que les interesa es el dinero que van a perder si tienen que pagar para que eso ocurra. Pero hay miles de ovejitas que están empezando a saltar la cerca para parecerse al endemoniado gadareno, al que está en la nada, en el vacío. El otro hombre que veo también tan triste, es el leproso. El leproso que se encuentra con Jesús en medio del camino. Y un leproso era alguien muy triste porque tenía que vivir afuera de la ciudad, junto con otros leprosos casi siempre en las cuevas. En la película Ben-Hur se ve eso de una manera extraordinaria. Y ellos tenían que estar por ahí, cuando andaban por el camino tenían que estar dando voces. Inmundo, 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 para que la gente se apartara del camino como si tuviera COVID. Como si tuviera COVID-19. Andando por el camino la gente, COVID-19, COVID-19. La gente corría para acá, corrían para allá, todo el mundo se alejaba para que el inmundo pasara. Y eso también lo alejaba de su familia. Y ahora está parado, sentado o arrodillado en medio del camino. Vio a Jesús venir, se arrodilla. Los apóstoles se quedan un poco más atrás porque nadie se quería acercar a un leproso. Pero Jesús sigue donde está él. Y entonces él le dice a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes. Y Jesús baja su mano hasta su cabeza, que supongo que esta parte aquí toda tenía llena de llagas, había perdido el pelo, el cuero cabelludo también. En aquella época la lepra tenía un poder extraordinario, no había Dapsone, no había sulfonas, no había nada que se hubiese inventado. Cambridge no existía, ni la clínica de los hermanos Mayo. Y la única esperanza de un leproso era el poder sobrenatural de Dios obrando a través de los profetas o a través de Jesús. Y él se enteró de las cosas que había hecho Jesús, de sus obras, y le dice esa frase, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y la mano siguió para abajo y los apóstoles lo va a tocar. Sabe que si usted tocaba a alguien inmundo, se hacía inmundo. No se recuerdan de la historia del hombre, de aquel que fue asaltado por los ladrones. El famoso buen samaritano. Porque ¿cómo se llama esto? El sacerdote siguió, porque siguió el levita, porque si tocaban a aquel hombre y estaba muerto, entonces no podían ir a ministrar. La mano de Jesús lo tocó. Y cuando lo tocó y dijo, quiero, sé limpio, inmediatamente la carne de aquel hombre se puso como la de un niño y todo el mundo se asombró. Y ahora el hombre no tenía nada que hacer, es como el ciego que estaba pidiendo. Cuando uno se encuentra con Jesús, es la maravilla, es como si volviera a nacer, exactamente es volver a nacer. Pero hay hombres y mujeres, está queriendo salir mi perra, hay hombres y mujeres que están en lugares de estos como una prisión, como reformatorio, un lugar de estos, castigados, cargados con sus pecados, sus tristezas, que cuando reciben el Evangelio de Jesucristo y se convierten, hay historias tremendas de capellanes en la cárcel, de evangelistas
gente que han salido y han hecho cosas maravillosas porque le dio el Señor la oportunidad de ver la diferencia. El problema es que hay quien no se da cuenta de ver la diferencia. Ahí está la ovejita tratando de brincar por afuera del redil. Tú no sabes lo que hay fuera del redil, la diferencia. Por eso, para poder terminar el Salmo 23, y antes de decirles una cosa más, dice él, tu vara y tu cayado, mira, la vara a veces tiene, antes de que la ovejita se vaya, es preferible disciplinarla que preparan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, que me pones la hierbita delante de mis angustiadores. ¿Sabe quiénes son los angustiadores? Los lobos. Están allá mirando, están mirando el redil, están mirando al pastor, a ver si está o no, y él está mirando, y tiene la vara en la mano. Y un lobo viejo le dice al lobo joven, joven lobo le dice, yo voy, corro y me como una. Y el lobo viejo le dice, el pastor tiene una certeridad con la vara que más nunca vas a poder correr por los montes, te va a partir una pata. Y a partir de eso no vas a valer para nada, vas a ser lobo con pata partida. Prepara la mesa, unge mi cabeza con aceite cuando estoy herido. El aceite en la cabecita de las ovejitas era el bálsamo de sanar esas heridas. Mi copa está rebosando, significa gozo, significa alegría. Y el 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo quiero estar en el redil, yo no quiero estar fuera. Quiero pasar toda la eternidad en el redil porque no voy a encontrar jamás a un buen pastor como el Señor Jesucristo. Ahora, todo eso ustedes ya lo han oído, pero quiero decirles algo nuevo hoy. Algo nuevo no, quizás lo saben, pero de verdad que yo no lo sabía. Yo me enteré de estas cosas leyendo un libro maravilloso que se llama A la manera de un pastor. Y lo busqué aquí en el internet para decírselo también, reflexiones para vivir. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. En el capítulo 10 de Juan dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas y sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ese es el pasaje donde dice, yo soy el buen pastor. Lo leímos ahorita. Pero hay una cosa enigmática antes, donde dice, el que entra por la puerta del pastor de las ovejas, eso se entiende. Pero ahora, oiga, dice, a este abre el portero. Hay un portero ahí. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las suyas, parece que hay más ovejas. Va delante de ella, las ovejas sí le siguen porque conocen su voz. Pero los extraños no seguirán, sino oirán de él. Parece que hay alguien que llega porque no conocen la voz de los extraños. Yo voy a decir qué significa eso. Eso significa, le voy a leer lo que dice. La cultura del pastoreo de antaño seguramente era bien entendida por los judíos de la época de Jesús. Rediles, ovejas, puertas, porteros. Las ovejas son totalmente dependientes del pastor, quien las cuida por compasión. Los pastores eran los proveedores, los guías, los protectores, los compañeros constantes de las ovejas. Tan estrecho era el vínculo entre pastor y ovejas. Hasta el día de hoy los pastores del Medio Oriente pueden dividir los rebaños, se mezclan en un pozo de agua con otras ovejas, sin embargo simplemente las llama y las suyas les siguen. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? De llegar con sus rebaños de ovejas a donde hay otros rebaños de ovejas pastoreando, ligarse y después seguir con su pastor y dejar las otras. Es muy lindo. Había un tipo de redil, el que se encontraba en el campo, donde los pastores guardaban su rebaño, cuando había buen clima. Casi siempre era un círculo hecho de rocas, a monte como un círculo de rocas hecho como un muro, y tenía una abertura, no había puerta, no había madera para hacer las puertas ni nada de eso. Había una abertura y en la abertura se agotaba el pastor.
Él era la puerta de las ovejas. Y aquí tengo, tan lindo está esto. Y yo le decía, mira, y si se viera, no sé si se puede ver, voy a acercarlo un poquito, ahí se ve a Jesús sentado en la puerta. No se ve nada, de verdad, mira, a ver, si le doy para arriba, si le doy para abajo. Sí, bueno, pues está aquí sentado en la puerta y dice así: la única manera correcta para entrar a redil es a través de la puerta. Los ladrones y salteadores obviamente trataban de entrar por otra parte con el propósito de robar alguna oveja, pero el pastor no permitía que nadie entrara. Ok, esta parte se entiende bastante bien, pero la otra, la del portero, vamos al portero. Y si había otro tipo de rediles, que era un redil público, que se encontraba en ciudades y pueblos, tenía capacidad para varios rebaños de ovejas. Este aprisco estaba al cuidado de un portero, cuya función era cuidar la puerta del redil durante la noche y por la mañana dejar entrar a los pastores. Eso era cuando iban a ir a un lugar lejano, cuando la iban a llevar a quitarle la lana. Dejar entrar a los pastores por la mañana, y el pastor se paraba en la puerta, llamaba a sus ovejas y sus ovejas salían detrás de él. Lo sorprendente es que las que no eran propias no salían, nada más que salían las suyas. Y que cuando las suyas estaban ahí, llegaba otro y llamaba su redil, sus ovejas se iban en la manada, pero ellas no oían, dice, no oían al extraño, no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y eso es lindo para nosotros los que somos pastores de ovejas. Es alentador saber que cuando pasan los años, las ovejas le aman, le quieren, le recuerdan todas las cosas que usted hizo por ellas, los momentos que las curó, las ayudó a sus hijos, los levantó, los enseñó. Y creo que esa es una de las cosas más bellas de la labor pastoral. Como diría el Señor, hay recompensa para vuestra labor. En el caso de una oveja, bueno, pues no se convierte en ser humano, ¿no? Pero cuando estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de ese niño que presentaste un día delante del Señor, en tus brazos, tu familia te lo entregó, oraste por él, le pediste a la gracia y a la misericordia de Dios, el Padre, que tuviera misericordia, que lo ayudara en el camino, que le enseñara. Y resulta que 20 años más tarde estás casándolo con otro muchacho que viste nacer. Y después estás recibiendo de manos de ellos un niño en la iglesia para orar y presentarlo al Señor, y la cosa sigue. Qué lindo es cuando Dios te da tiempo y vida para ver los frutos del sacrificio por el bien. Una de las cosas que a nadie le gusta es sacrificarse por gusto. No le gusta sacrificarse por algo que después otro disfrute. A nadie le gusta eso. Yo creo que eso no te gusta ni en el mundo mecánico, ni en el mundo, no sé, estructural. A veces cuando la casa no es suya, usted se resiente de hacer cosas a la casa, porque si no, pues hay posibilidad de que usted no se quede con la casa. Usted está diciendo, ay, cuánto me esforcé en esa casa, cuánto trabajé. Y entonces se va a la casa mirando para atrás. En este país, a veces uno tiene un sentido así. Me pasó cuando yo llegué, hace 22 años que llegué, y me parece que fue ayer. Y yo no sé por qué yo sentía que no había nada, que nada era mío. Estaba en un apartamento, sí, pero era un apartamento, un edificio.
Y yo me sentía como inseguro, como si, bueno, aquí no hay nada mío. Pero bueno, sí había cosas que eran mías, pero en ese momento no lo razonaba. Hoy en día, a usted tal vez le pasa lo mismo. Si usted está pagando una renta, si usted está pagando un mortgage, si está creando algo, si está escribiendo una obra, si está haciendo una composición musical o si está criando un niño. El verlo crecer, verlo desarrollarse, verlo avanzar, es ese deleite del buen pastor con sus ovejitas. Y yo lamento mucho que no tenga el cuadro ese que estaba mirando aquí, del Señor sentado en la puerta del redil. Qué lindo está. Búsquenlo en el internet, en YouTube, búsquenlo. Es Reflexiones, yo soy la puerta. Lo mismo te va a pasar con tus hijos. Déjeme decirle, hijos que me están escuchando. Hijos que me están escuchando. Los hijos son muy dados a ser demasiado prácticos y a ocuparse más de las cosas que de las cosas emotivas. Claro, hay algunas muchachas que son poetas, ¿no? Pero lo cierto es que tu papá, tu mamá, necesita quizás más un beso de tu parte que, no sé, que un regalo. Te va a salir, ves salir corriendo para la escuela con tus libros. Bye, bye. Y quizás no tienes tiempo para dar un beso. Quizás una sonrisa. No vas a desayunar, mijita, te dice tu mamá. No, yo como algo por ahí. Y ahí ella se queda preocupada. Ay, no comió. Ay, si le da una cosa en la calle. Y todas esas cosas que piensan las madres, ¿no? Los padres. El hijo que cogió las llaves del carro. Me voy. Oye, ahora en el carro antes de irte, mira que la calle está mala, no salgas sin hora, no te preocupes, yo oro, viejo. Va corriendo por allá. Después viene corriendo, pues se le quedó el celular. Viven muy rápido. En la vida hay que asentarse. Cuando pasan los años, cuando usted va pasando años para atrás, no solamente va dejando vida atrás, sino va tomando sabiduría. Decía el salmista, enséñame a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Casi siempre el 31 de diciembre, cumpleaños de algunos hermanos, 31 de diciembre casi siempre se piensa en ese salmo. Y yo pienso que contar los días con sabiduría es no contar para adelante, sino contar para atrás. Porque cuando tú cuentas bien para atrás, entonces puedes contar bien para adelante. Cuando la más que la gente que mira adelante nada más es porque son jóvenes. Pero ya cuando tú miras también atrás, puedes ver cuántas cosas has perdido en el camino y miras para adelante con más sabiduría. ¿Sabe dónde usted ve eso? En los judíos que vinieron de la cautividad de Babilonia, cuando estaban haciendo el templo, Esdras capítulo 3, versículo 11, dice que unos lloraban pensando en la casa y otros reían el gozo, lo que habían estado oyendo hablar del templo y que ya ven los jóvenes. Dice que los jóvenes estaban riendo y saltando y brincando porque se estaban poniendo las bases del templo, pero los ancianos, que tenían más de 70 años por supuesto, recordaban la casa que habían perdido, recordaban lo que ellos habían perdido por su pecado, y es posible que algunos decían, ay Señor, ¿perderemos esta también por el pecado? La respuesta es sí, también perdieron aquella. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo árido. Cuando alguien nos ama, reténlo.
Cuando encuentras al Señor, estás encontrando la doctrina más maravillosa que existe en este mundo. No hay otra religión, ni de las religiones de misterio, ni de las religiones escritas, ni nada, de un Dios que se hizo carne, vino a este mundo, habitó entre nosotros, padeció nuestros dolores, sufrió las mismas cosas que sufrimos y un día se dejó clavar en la cruz. Bueno, ahí mismo en ese pasaje Juan 10, un poquito más adelante, cuando él dice, yo pongo mi vida, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 18. En conclusión, mi querido hermano, somos ovejitas del redil de Dios. Los que podemos ser pastores de las congregaciones, tenemos muchas ovejas que atender. Quisiéramos poderlas atender todos. Esta pandemia nos alejó de muchas ovejas. Esta pandemia hizo que muchos perdieron ovejas. Muchas se saltaron de la cerca o se fueron a un lugar más fácil. Algunas todavía tienen miedo de salir de sus casas. Pero lo cierto es que el buen pastor siempre va a velar por nosotros. Nunca nos vamos a ir demasiado lejos. Nunca va a ser tanta la agresión que Él no se enfrente a ella. Porque Él está dispuesto a dar la vida otra vez por ti. Lo hizo en la cruz. Y Él es así. El amor de Dios está sobre todas las cosas. El amor de Jesucristo es inconmensurable. Él es el buen pastor, no yo, nosotros. El buen pastor que Jesucristo su vida dio por las ovejas. Que Dios te bendiga en este día del pastor. Si hay algún pastor, hermano mío, que está escuchando, que Dios te fortalezca, mi querido hermano, porque de aquí a octubre se me va a olvidar. Que Dios te ayude en tu iglesia, en tus ovejas, en tu familia, que puedas encontrar siempre el consuelo para seguir adelante sabiendo que el buen pastor no te dejará jamás. Y aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Él estará a tu lado. Que Dios les bendiga mucho en nuestro deseo y quiero orar por ustedes. Amante Padre, gracias porque eres el pastor maravilloso. Gracias porque Jesucristo, tu Hijo, fue un pastor que dio su vida por nosotros. Y gracias porque siempre habrá alguien a nuestro cuidado que podamos pastorear, que podamos ayudar. Todos nosotros tenemos la obligación de pastorear a alguien, de ayudar a alguien, de enseñar a alguien, de guiar a alguien, de apacentar con tu palabra, Padre. Ayuda a cada uno de los que escuchan que puedan desarrollar el ministerio pastoral, espiritual, aunque no sean pastores graduados o de cargo, que tengan el deseo de guiar y dirigir y ayudar a las almas perdidas. Gracias porque hasta aquí mismo tu amor no nos ha faltado. Gracias, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso del gran pastor de las ovejas, de nuestro amado Señor, te lo pedimos todo. Amén y amén.